Hoy vamos a dialogar con Tarcisio Montero. El doctor Tarcisio Montero es candidato a concejal de Juan Acoslay en primer término por el sublema Celeste Unidad, por el lema Unión por San Luis, es decir, por el oficialismo provincial. Tachi, ¿cómo estás? Buen día. Daniel, Rocío y Pablo te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, Daniel. Un saludo grande a los chicos que están en el estudio con vos y a toda la gente que nos está escuchando. Bien, muy bien, gracias. Muy bien. Tachi, yo te escucho mal la voz, así que vamos a hacer una cosa. Ya mismo estamos cortando y llamándote nuevamente y seguro vamos a mejorar la línea, ¿eh? Claro. Yo creo que el doctor Montero es la primera vez, presumo que es la primera vez que va a estar encabezando una lista. Es una persona siempre vinculada al ambiente político, más allá de su profesión como abogado. Hola. Sí, ahora sí, Tarcisio, pero digo, creo, estaba diciendo que es la primera vez que estás como encabezando una lista. ¿Es así, Tachi? Efectivamente. Ajá. Efectivamente, tengo 50 años, siempre he participado en política. Usted sabe que a veces uno participa en política, después su parte privada y en la docencia, que es algo que me encanta. Bueno, ahora un grupo de compañeros consideramos que era por lo menos de alguna manera necesario que acompañara y los crecimientos que uno de alguna manera destaca. Y sí, es la primera vez en mi vida que encabezo una lista, en este caso concejal de Juan Acoslay. Bueno, ¿y hay algún motivo especial que te has hecho dar esa suerte de salto, llamémosle, Tachi, de exposición? Mira, digamos? Pablo, mira, Daniel, el tema fue así. Yo tengo un concepto que creo que es importante de todos aquellos que consideramos que queremos cambiar algo, la única forma de hacerlo es participar. Si no, entramos en lo que es la crítica y por ahí no tenemos de alguna manera las consecuencias de algo bueno en la no participación. Hace tiempo que venía pensando en cuestiones que le pasan a Juan Acoslay que son de índole, de alguna manera de importancia para la sociedad, que en este caso es la seguridad. Yo soy docente del Instituto de Seguridad Pública hace más de 12 años y doy justo una materia donde soy titular de cátedra, que es seguridad ciudadana. Es un tema muy vinculado a la relación de seguridad en Juan Acoslay, en donde yo considero que la seguridad hoy es un sistema integral. Entonces, todas las partes sociales tienen una interacción con la finalidad de buscar lo que se llama una mejor comunidad organizada. Eso de alguna manera me llevó pensando en ver en qué lo puedo colaborar y tuve la posibilidad de incorporar a mi lista a una persona que sabe mucho, que tiene una gran experiencia, que es la primera vez en la historia, Daniel, que va a haber la posibilidad de que se pueda elegir un comisario retirado con una gran experiencia para que pueda tener una banca en el Consejo Deliberante de Juan Acoslay, que es el comisario retirado Casmagni, que tiene su trayectoria. Compañero tuyo de la lista, ¿sí? Claro. Oscar me acompaña en la lista. Disculpame una cosa, ¿cuántos concejales se eligen en Juan Acoslay? 7 en total. 7 en total. O sea, la presunción es que el que gane puede llegar a meter 4 concejales y básicamente el que pierda, digamos, 3, ¿no? Claro, ese es más o menos un criterio conforme a la existencia de los lemas. ¿Está bien? Entonces, esto me llevó a la inquietud de decirle, Oscar, ¿por qué no armamos algo, nos presentamos y somos parte de aquellos que podamos colaborar en lo que tiene que ver un tema candente como es la seguridad? Y bueno, ya empezamos, Daniel, a hacer cosas. Ya nos reunimos con el jefe de policía, Hernán Soloa, en donde nos planteamos dos cosas que son importantes que vos te debes acordar, Daniel. ¿Vos te acordás cuando se creó la Comisaría 34? Que entiendo que vos fuiste un gran impulsor como concejal en eso, en el sentido de poder crear la Comisaría 34, y hoy consideramos que es necesario realmente uno o dos destacamentos para Acoslay, como una figura policial más baja que una comisaría. Hoy tenemos 2 comisarias en una jurisdicción que consideramos, nuestro punto de vista, que queda un poco chica esa estructura. Y estábamos planteando la posibilidad de crear 2 dependencias, o de alguna manera 2 destacamentos policiales más. Eso se lo planteamos al jefe y determinó de alguna manera un estudio profundo para ver la posibilidad y la accesibilidad de eso. Y después nos fuimos a juntar, que nos atendió muy bien, que fue el jefe de programa de biovigilancia, Ariel Auría, en donde de alguna manera también le planteamos que no puede ser que la Municipalidad de Juan Acoslay, con costos de los vecinos, ha instalado más de 190 o 200 cámaras, en donde hoy en día funcionan, pero no tienen un soporte preventivo de monitoreo, porque cuesta mucho efectivamente poner un centro de monitoreo. Entonces, ¿cómo podíamos hacer o qué podíamos plantear en el hecho de que el centro de monitoreo de la provincia pudiera de alguna manera llevar adelante el monitoreo un total de cámaras, que juntas con la de la provincia, Daniel, con la de la municipio, estamos hablando de más de 220 cámaras, que
que podrían ser monitoreadas. Entonces, esas son cosas que de alguna manera consideramos que es cuestión de ponernos de acuerdo, porque no conversamos para ponernos de acuerdo. Unificar criterios entre provincia y municipio, en el hecho que puede fomentar y lograr una mayor seguridad para los vecinos, porque imagínese usted, Daniel, usted está en su casa y sabe que hay una cámara que lo está mirando, y entiende que la están vigilando. Pero esa cámara, cuando le produce un hecho, de alguna manera nadie lo pudo prevenir porque no tiene un centro de monitoreo. Entonces, como primer paso es la posibilidad de ver cómo podríamos lograr que el centro de monitoreo de la provincia monitoree las cámaras municipales y por qué no soñar en un centro de monitoreo propio, que el Internet lo viene de alguna manera pensando hace tiempo y que en su momento seguro que se va a materializar y podríamos ser una de las ciudades más importantes en donde tenga un centro de monitoreo propio. Creo que sería el único de la provincia. Pero bueno, esas cosas tienen que ver con respecto a un trabajo que venimos realizando y que Oscar me está acompañando con un equipo de trabajo muy importante en la lista, en el que estamos buscando de alguna manera, bueno, ver qué podemos hacer desde nuestra perspectiva como ciudadanos para entrar y para participar en un proceso electoral, obtener una banca y de ahí crear la normativa más importante para mejorar a los ciudadanos. Tachi, interesante lo que planteas. A priori se me ocurre alguna reflexión. Digo, ¿sí? Históricamente uno ha pensado que cuestiones como la salud, la educación y la seguridad siempre han sido responsabilidad del Estado provincial. Y últimamente hemos escuchado cada vez con más frecuencia hablar de que es necesario trabajar también con los municipios haciéndose cargo de cuestiones como la seguridad. Digo, ¿entendés esto como una falla en realidad de quien debiera dar la prestación de seguridad, que es el Estado provincial? A priori dicen, normalmente los intendentes debieran enfocarse en el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Y hay otro nivel de responsabilidad, de temas que los debieran ser competencia exclusivamente del Estado provincial. ¿Lo entendés de esa manera o no? ¿O crees que en realidad hay un contexto distinto que amerita que también los intendentes tengan que poner los pies en estos temas? A ver, primero que todo entendemos claramente que hay un rango constitucional que establece que el gobierno de la provincia o el gobierno nacional son los que garantizan la vivienda, la educación, la salud y la seguridad. Entonces, en ese criterio, obviamente que la autoridad de aplicación es la policía de la provincia, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial. Pero yo tengo un concepto de la seguridad, incluyendo lo que es la seguridad comunitaria o de alguna manera la seguridad ciudadana, como una seguridad integral, en donde todos los actores sociales tienen su participación en el sentido de buscar una mejor comunidad organizada. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que el intendente tiene su poder de policía, no puede tener facultad de arrestar y demás, ni allanar domicilio, ni nada por el estilo, es una función de la justicia y demás. Pero sí, el intendente, desde mi punto de vista, los intendentes, no pueden de alguna manera determinar y decir directamente que es un problema sí o sí de la policía, cuando de alguna manera podríamos generar herramientas que pueden colaborar en este sentido. Por ejemplo, Paracolay no está teniendo alguna cuestión que tienen otros municipios en el sentido de una gestión urbana. Desde el punto de vista, la gestión municipal tiene una alta posibilidad de imagen positiva. También eso genera que se haya nombrado, se haya asfalto, se haya limpieza de predios y demás, obviamente aporta su elemento importante para una mejor seguridad. Porque si usted tiene 3 o 4 cuadras que no tienen luz, obviamente que no está aportando la seguridad. Y la policía no es la responsable para el tema de la luz, ni los baldíos y demás. Y el Paracolay ha marcado una diferencia con algunos municipios con respecto a la limpieza de los baldíos. Si usted ve, tiene una política de limpieza de baldío importantísima, entonces colabora. El intendente fue mucho más de eso y dijo, bueno, vamos a implementar un sistema de cámaras a ver qué posibilidades hay para que logremos este monitoreo. Respondiendo claramente a la pregunta, Daniel, para mí tiene que ver una participación global en el tema de seguridad. La seguridad es un problema de toda una comunidad. Y también las situaciones de índice de pobreza no nos favorecen en el sentido de la seguridad. La pobreza, la situación de marginalidad, la situación de exclusión o falta de trabajo genera una situación social que lleva a la gente de alguna manera a vincularse a colectivos que no se justifican, pero de alguna manera. Entonces, en ese sentido, decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar en este criterio? Y el gobierno de la provincia ver qué mecanismos nos pueden aportar. Ahora, si nosotros somos desinteligentes y no nos ponemos de acuerdo en la existencia de más 190 cámaras, más 30 cámaras que tiene la provincia en nuestra jurisdicción, y no nos podemos poner de acuerdo en ver cómo podemos llevar adelante un proceso de monitoreo para crear un futuro centro de monitoreo municipal, ya la falencia es nuestra. Entonces, si estamos aportando, pero vemos que no podemos monitorearla, ya la falencia nuestra, la desinteligencia nuestra. Por eso el acercamiento que tuvimos con los candidatos para de alguna manera diagramar en este sentido política de trabajo, que ya se empezaron, Daniel.
En esa audiencia nos escuchó, intercambiamos y ya se generó la existencia de una mesa de trabajo de las dos instituciones que van a empezar a trabajar en 10 días para ver como primer medida, la posibilidad de una fibra óptica que tenga como hecho el que el Centro de Monitoreo de la provincia pueda de alguna manera abastecer esa cámara de monitoreo. Tiene que ver que mucho de la virtualidad, tiene que ver mucho el internet y demás. Pero bueno, empezar a trabajar por esto, que por ahí, por no sentarnos a hablar o no escucharnos mutuamente, estamos perdiendo un condimento muy importante que es el monitoreo de la ciudad, ¿no? Tachi, y en el caso de Soloa, el jefe de policía, ¿qué les dijo? No, muy bien, nos atendemos muy bien Soloa, ahora esta semana nos atiende el ministro Latini. Soloa planteamos 2 o 3 cosas importantes, que creemos que Juana Colayo con las 2 comisarías queda un poco chica. Consideramos que tiene que haber 2 destacamentos policiales con autoridades. Él nos habló de destacamentos policiales móviles que se están implementando en algunos puntos de la provincia, pero a nosotros nos gustaría, y en eso creo que Toti siempre ha aportado en el sentido de, bueno, ver si podemos buscar un lugar, ponerlo en valor y ahí crear un destacamento, con la posibilidad de tener 2 destacamentos en otros puntos, hacer como una cruz, Daniel. Si tenemos 2 comisarías, ¿por qué no poner los otros extremos 2 destacamentos policiales más? Es importante la presencia policial dentro de los lugares. La gente, mire, se ha establecido, como usted me planteaba, que la educación, la vivienda y la salud y la seguridad son elementos muy importantes para la sociedad. Cuando usted hace una encuesta de 2 factores importantes por el cual la gente necesita, le puedo asegurar que en la segunda o tercera siempre está la seguridad, si es que no está en la primera. ¿Y por qué la gente pide seguridad? Son por 2 factores importantes. Uno, aquel que fue víctima no quiere que le vuelva a pasar, porque es muy frustrante, Daniel, que usted está en su casa, compró un televisor, un electrodoméstico, recién va pagando la segunda o tercera cuota y se lo robaron. Genera una frustración familiar muy grande. Entonces, ¿qué quiere? Seguridad. Y aquella persona que nunca fue víctima, que no deben ser muchas, nunca fue víctima, quiere mantener ese estatus. Entonces, obviamente que se pide seguridad. Pero también tenemos que reconocer, Daniel, que no es la misma sociedad de antes cuando nosotros éramos adolescentes. Hoy en día una familia cuando tiene una casa piensa que es importante poner reja y piensa específicamente que es importante poner alarma. Hoy es una cuestión básica. Entonces, como ha crecido la provincia en los últimos 40 años, también ha crecido las cuestiones malas, que en este caso es la inseguridad. Entonces, hay que tomar precauciones con respecto. Entonces, solo lo entendió y creo que, bueno, manifestó que se iba a poner a verificar la situación en profundidad de Juana Colay y los reclamos que estamos pidiendo nosotros, a ver cómo lo podíamos avanzar, ¿no? Tachi, ¿se han enfocado particularmente en la cuestión de la seguridad en función de esta demanda social que es evidente? O digamos, bueno, por ahí algún otro componente, otro integrante de la lista trabaja específicamente alguna otra temática que le interese particularmente a los vecinos de Juana Coslay? Mire, nosotros sabemos perfectamente que los cargos que detentamos tienen que ver con respecto a una cuestión de legislación. Por eso vamos a ser ediles. La pregunta que me hago, y lo vamos a averiguar si Dios quiere, si ganamos, y que creo que estamos muy confiados que nos va a ir muy bien, estamos trabajando mucho para eso, es ver qué normativa existe para poder acoger una ley provincial y poder incorporar distintas tareas de seguridad, por ejemplo, la creación de una seguridad urbana dentro del municipio con el colegio, una revisación de eso. Pero también la seguridad merita que nosotros hablemos de ese tema y no lo escondamos bajo la reforma porque es un tema candente. Eso nos ha llevado a generar estas reuniones, a generar posteriores reuniones y hacer una presentación de nuestra propuesta para la comunidad. Pero otros candidatos tenemos en segundo lugar a Griselda Sosa, una gran compañera de la zona del Chorrillo, de familia muy tradicional de acá, que es nutricionista, nos está aportando muchísimo en el tema de la obesidad. Queremos empezar a hacer un foro no solo de seguridad, sino un foro de la obesidad y la mala alimentación que tenemos por ahí inconscientemente con respecto a nuestros niños. Usted sabe que la obesidad es un tema bastante importante, que la mala alimentación o la alimentación discontinua genera una cuestión de obesidad que después cuesta mucho, no solo la generación de muchas enfermedades, sino cuesta mucho restablecer la situación física de la persona. Entonces, bueno, vamos a trabajar en eso. O sea, ¿por qué hacemos la presentación de una lista de alguna manera con temática? Porque lo que queremos ver, conforme nuestro conocimiento, conforme nuestra profesión y conforme nuestra experiencia, ver que podemos cambiar el sistema normativo de ordenanza que puedan existir dentro del ejido. Y considerar en qué no podemos de alguna manera acercar a la provincia y sus efectos si le merita también nación, no solo para adecuar la legislación, sino para ver qué podemos gestionar con la finalidad que se beneficien los colayenses. En tema seguridad,
en el tema estoy hablando de nutrición o en otros temas que tienen que ver con respecto a eso. Nuestra lista tiene una perspectiva que es importante. Consideramos gente de bien y gente que de alguna manera le interesa el lugar en donde vive. Le interesa porque podemos ser víctimas de alguna manera de desinteligencia que se producen cuando no se cumplen bien las funciones. Entonces eso de alguna manera a nosotros nos preocupa. Por eso con Oscar, que es una persona que tiene gran experiencia, es un comisario retirado, tiene gran antecedente laboral en las cuestiones de seguridad y tiene un conocimiento que yo día a día me doy cuenta que nos puede aportar. Es necesario que Oscar esté sentado en una banca de concejales. Es de suma importancia en qué nos puede ayudar él en distintas normativas que pueden cambiar de alguna manera el eje de orientación de una sociedad de Juana Colay más segura. Pero Tachi, bueno, te hago esta consulta. Por el tema de la cuestión del cupo femenino, ¿quién encabeza la lista? ¿La encabezás vos o en realidad va Griselda Sosa? La sigue Griselda, no, estamos bien en eso. Hemos respetado, porque lo encabezo yo, sigue Griselda, sigue Oscar, después sigue Laura Campero, una compañera que trabaja en la Municipalidad de Juana Colay, y después nos sigue Miguel Jiménez, que es un trabajador de la... Mire, hemos logrado que un trabajador, que todas las mañanas cuando usted sale en su auto y están limpiando, cortando el pasto y cortando el yuyo, esté en nuestra lista. Ha sido una lista de una amplitud de incorporar distintos sectores laborales o distintas ramas específicamente de los conocimientos que hoy en día Miguel nos acompaña. En ese sentido consideramos que hemos completado el cupo femenino, por eso Griselda nos acompaña, y bueno, estamos trabajando muchísimo, estamos muy entusiasmados, creo, y algo que tengo que destacar, no solo de las listas, de los sublemas de nuestro lema, hay gente que es potable, sino también reconozco que de otros lemas también hay gente potable, que le puede hacer muy bien a Juana Colay. Pero Daniel, la mejor lista es la nuestra. Sépalo bien que la mejor lista es la nuestra porque ha acaparado un sinnúmero de personas que tienen una amplia gana de participar y tratar de cambiar aquello. Nosotros, ¿qué hay que cambiar? Nosotros consideramos que Oscar nos tiene que acompañar en el Consejo. Por eso le pedimos los votos a los vecinos porque es de suma importancia. Va a entrar en la primera vez en la historia, si no me confundo, en un Consejo Deliberante de la provincia de San Luis, una persona que tenga antecedentes como comisario retirado, y eso para nosotros nos va a servir muchísimo, ¿no? Tachi, no quiero entrar en las cuestiones, en el laberinto judicial que hay en torno a la postulación de Toti Videla, del intendente de Juana Colay, como candidato a intendente de la ciudad de San Luis, pero yo me hago esta pregunta, si Toti Videla ganase la elección aquí en la ciudad de San Luis como candidato a intendente, ¿quién sería intendente en Juana Colay? Mire, primero que todo, sé que el Grupo Avanzar, con legitimidad ciudadana, presentó una cuestión en la justicia con respecto a la oficialización de la lista, en este caso del intendente Toti Videla. Segundo, ayer se oficializaron la lista. Tercero, es un tema que siempre se ha plantado, Daniel, esa duda de que si está acá o está allá. Lo mismo pasa con Jorge Macri. En Buenos Aires, secretario de gobierno de Horacio Larreta pidió licencia para ser funcionario de Larreta, de Vicente López, y pretende ser reemplazante de Larreta en Cava. Ahora, ha sido impugnado, y está eso trabajándose, y ha sido impugnado por la misma interna de Junta del Cambio, por un diputado de la coalición cívica. O sea, es una situación que se da y la justicia siempre lo resuelve. Por otro lado, si Toti gana en la ciudad de San Luis, obviamente él asume el 10 de diciembre. Por lo tanto, quien lo reemplaza acá a los 2 años es el presidente del Consejo Deliberante. ¿Está bien? Por 2 años hasta que se llame elecciones para el nuevo periodo. Sería muy diferente si el intendente se incorpora antes de los 2 años, y ahí sí... Hay que llamar a elecciones, claro. Bueno, y la autoridad del Consejo Deliberante se tiene que definir ese día también, ¿no? Claro. En la elección de autoridades que hagan los concejales electos, ¿no? Quienes resulten electos y se integren a la conformación del cuerpo de concejales. Claro, pasó en San Luis, ¿te acuerdas con la doble intendencia? Cuando el ingeniero Pérsico era intendente y se postuló para senador nacional, entra como senador nacional, y Alfonso Vergés llega a la intendencia de la ciudad de San Luis, claro. Presidente del Consejo, y a los pocos días asume la intendencia de España. Tachi, hay 9 concejales en Juana Colay. Creo que alguna vez tienen que acomodar esta cuestión de que en una elección se eligen 2 y en otra se eligen 7, ¿no? Coincido con usted, y se puede hacer, es de alguna manera determinar lo que entran por 4,
hay que verlo bien, ¿no? Pero dejar 2 años y ahí se va a acomodar. Sí, definido para la próxima elección, porque nadie quiere que una vez que ya ha sido electo que diga tenga que ir a un sorteo para ver si ingreso o no, pero en todo caso ya dejar las reglas claras para que en la próxima elección se normalice o en todo caso haya una mejor composición de la cantidad de concejales que se eligen, y ¿no? aparte, obviamente, primero, Daniel, tenés más oferta electoral. ¿Está bien? Porque si una cosa es votar a 2, otra cosa es votar a 4. Punto número 1. Y punto número 2, en nuestra Constitución siempre habla del hecho de los cambios cada 2 años, es por las mitades. Si usted recuerda, la Cámara claro, la por mitad. Claro. Es por mitad, se recuerda por mitad, y los consejos deliberantes, por ejemplo, la ciudad de San Luis también es por mitad. Bueno, es un tema para trabajar eso, pero me parece coherente lo que plantea ser equitativo en la repartija, o sea, 4 o 4. A ver, Daniel, no estaría mal que ya estaremos pensando por la cantidad de habitantes y demás de incorporar un concejal más. Entonces, si incorpora un concejal más son 10. 5 por 5 cada 2 años no estaría mal esa propuesta. Pero bueno, es cuestión de verlo, adecuarlo a la normativa existente y de alguna manera en ese sentido avanzar. Tachi, querido, muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Muy amable, y aprovecho la oportunidad para que toda la comunidad nos escuche y de alguna manera nos acompañe en esta iniciativa. Un beso grande para vos y para toda tu gente. Gracias, Daniel.